honra y alabanza, Señor. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, unjas mis labios, Señor, con el carbón encendido, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, expresar, Señor, lo que tú quieres, tu palabra con denuedo, Señor. Que toque el corazón de las personas que tú quieres que toque, Señor, que haga rema en el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor, para que ellos puedan vivir, Señor, esta palabra, Señor. Que tú hables, Señor, a cada uno, Señor. Tú los has traído, Señor. Tú sabes el porqué, Señor. Tú tocas, Señor. Tú haz, Señor. Dice la Escritura, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en cada una de las personas, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, obres, Señor, y cada uno, Señor, de los que están aquí, Señor, entienda, Señor, el mensaje. Que yo sea, Señor, capaz, Señor, de exponerlo, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad, bendito Señor. ¿Sí? Y el pueblo del Señor dice, amén. ¿No se siente todavía? Amén. Les voy a poner a hacer un experimento que se me puso. Amén. Mire, simplemente levante su mano derecha. No lo voy a poner que ore ni nada. Así para arriba, así, mire, así. Así, véame, como unos 45 grados. Y ya agarre un puñito de aire y téngalo ahí. Y ahí lo va a tener unas 2 horas. ¿Sí? Téngalo ahí. Y cuando se canse, pues nomás se sienta. Ese es el experimento. Voy a ver cuántos están fuertes porque quiero llevarlos a mi casa para que me vayan a cargar unos muebles. ¿Sí? Así téngalo, cuando se canse, con toda confianza, nomás siéntese, ¿ok? No hay problema. Esta mañana, amén, el Señor me dio este mensaje, no sé por qué. Se puede sentar con toda confianza, ¿va? Yo le dije, cuando se canse, se sienta, porque voy a aplicar esto al final. Amén. Esto nada más es un experimento, así no estamos grabando en Facebook ni estamos saliendo en ningún lado. Nada más quiero ver quién está fuerte al último para que me ayude a cargar los muebles, ya le dije. Mire, están fuertes los hermanos, ¿se fija? Les gusta cargar las cosas. Y nomás le dije un pedacito de aire, mire así. Que el aire en realidad no pesa nada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces hoy nos vamos a basar en la oración que hizo Jesucristo, ¿no? Y si nos ponemos a analizar el texto que leímos, quiero enfocarme a la quinta petición de esta oración que hizo el Señor Jesucristo y nos enseña cómo debemos orar. Y llegamos a una de las partes a la quinta petición que más nos cuesta trabajo decir o más nos cuesta trabajo cumplir. Y es ese pequeño pedacito que es la base principal que puede cambiar nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque es difícil de decir y porque es difícil de expresar. Porque este pequeño pedacito nos muestra nuestra vulnerabilidad. Se me lengua la traba. Vulnerabilidad. Se me sale lo gringo, ojo azul, usted sabe. Sí. Nos muestra vulnerables ante la presencia de Dios porque tenemos que reconocer nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores. Y pues a nadie le gusta que le digan que está mal. A mí no me gusta. En lo personal, a mí no me gusta que me digan, la estás regando, mijo. O estás haciendo mal, mijo. O no lo estás haciendo bien. Y el hermano está bien fuerte. Gloria al Señor. ¿Sí? Fíjense quién, el hermano fuertote. ¿Sí? El hermano Eri, no, el hermano Eri está más fuerte. Ahorita verá. Te voy a decir, ¿para qué dure tanto? ¿Sí? Entonces, esta oración es muy difícil de decir porque nos hace vulnerables al pecado y nos hace ver nuestras fallas y obviamente es una parte que se repite muy fácilmente sin
sin que la parte haga efecto en nuestra vida. Y es la parte donde dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Que en realidad ese pedacito lo decimos así como de tururú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que lo tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Esta oración ya la tenemos en nuestra mente porque en todos lados nos la enseñan y en todos lados nos la predican, ¿verdad? Pero yo le quise dar esto, voy a hacer una ¿cómo se dice? Una enseñanza expositiva de la palabra, ¿sí? Nomás con este pequeño pedacito, ¿saben? Para que usted entienda lo que Dios quiere que usted entienda. Sí, dice el versículo 9, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí hay dos preguntas para usted, bien fáciles, mire. La primera pregunta es esta, que dice, ¿estamos realmente dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados? No me la conteste, nomás guárdesela ahí y contéstese usted solo. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos realmente a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos deben o a los que nos humillan? Esa es la segunda pregunta. A mí no me diga nada, ¿sí? Usted contéstese usted solo. ¿Usted está dispuesto a arrepentirse realmente de sus pecados? Y la otra pregunta es, ¿está usted realmente dispuesto a perdonar a los que le deben, a los que lo ofenden, a los que lo humillan? Hacer esto es muy difícil, ¿verdad que sí? Bien difícil. Yo ya pasé por ahí. Y yo se lo digo, esa me llegó a mí primero. Yo ya pasé por ahí y es muy duro. ¿Sí? Es muy difícil perdonar. Es muy difícil perdonar. ¿Por qué? Porque usted sabe por qué. Porque es muy difícil. Es muy difícil perdonar a alguien que nos ha lastimado. Es muy difícil perdonar a alguien que nos ha humillado. Es muy difícil perdonar a alguien que nos debe, simplemente. Pero para entender esta enseñanza, debemos entender la profundidad del perdón de Dios en nosotros y cómo Dios nos perdona. También debemos entender cómo el perdón de Dios opera en nuestra vida y también debemos entender la deuda que tenemos para con Dios. Amén. Yo antes decía, pues ¿cuál deuda? Si yo no le pedí nada. Cuando yo aún no conocía al Señor Jesucristo, me decía, es que tienes una deuda con el Señor. Pues si yo no le pedí nacer. Yo no le pedí que me trajeran al mundo. Es más, yo ni siquiera le dije a mi papá y a mi mamá que me trajeran al mundo, que me hicieran. Pero cuando nacemos, tenemos una deuda. Siempre tenemos una deuda con el Señor. ¿Sí? La oración habla de perdona nuestras deudas. Pero ¿qué es lo que le debemos a Dios? ¿Sí? La palabra deuda viene del griego ofeilema, que se traduce como deuda, se traduce como error, se traduce como culpa y se traduce como pecado. Y aunque podemos pensar que estas cuatro cosas es una ofensa, en realidad la traducción original no aplica para ofensa. Pero aquel que nos humilla, nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, lo vemos como una ofensa. Aquel que nos debe y que no nos paga, lo vemos como una ofensa. Aquel que nos trata mal, lo vemos como una ofensa. Pero en realidad, en la mayoría de las traducciones bíblicas, este texto se traduce como deuda. Por eso en las traducciones, en la mayor parte de las traducciones bíblicas, este pedacito se utiliza, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Normalmente
cuando se lee así vulgarmente, si se perdonan nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿correcto? Pero la palabra ofensa no es la versión original para traducir esta palabra. Entonces, como vamos a hablar acerca de la deuda, vamos a utilizar aquí este término. Aunque ciertamente si vemos un pedacito ahí en la Biblia que es un paralelo con el Evangelio de Lucas, está en el capítulo 11, versículo 4, y dice el versículo así: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿Ok? Lucas habla de este pedazo como pecado, nosotros lo aplicamos como deuda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por la naturaleza de la deuda también puede utilizarse como pecado. ¿Amén? La deuda puede también utilizarse como pecado porque es una traducción correcta. ¿Sí? Pues bien, la humanidad por naturaleza tiene una deuda externa, tiene una deuda eterna y espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos, ¿sí?, nacemos alejados de Dios. ¿Amén? Uno viene a pagar esa deuda ya cuando uno acepta al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo empieza a obrar en la vida del humano o de la persona. Estas deudas que tenemos cuando nacemos se limpian por medio del sacrificio de Jesucristo que hizo en nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque esa deuda ya se pagó cuando aceptamos a Cristo y cuando Cristo empieza a regenerar nuestra vida, aún tenemos una deuda diaria que tenemos que cumplir, que tenemos que pagar. ¿Y cuál es esta deuda diaria? ¿Sí? Déjenme, se la pongo así facilito. Dice, vamos a ver primero el concepto que nos referimos a la deuda diaria. Y es verdad, ¿va? Es verdad que cuando uno es salvo, ¿sí?, todos los pecados ya fueron pagados, todas las deudas ya fueron pagadas por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y no estamos quitando valor al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, nosotros cada vez pecamos. Cada vez sin darnos cuenta, pecamos, la regamos, se nos van las cabras o como usted le quiera llamar. ¿Sí? Nos descuidamos. Es más, a veces hasta sin darnos cuenta pecamos. A veces no, porque volteó a ver para allá y dice que ya adulteró con ella en su corazón. A veces hasta de pensamiento y no nos damos cuenta. ¿Sí? Y es verdad, es correcto, que Jesucristo pagó por nosotros, sí, por los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Pero nosotros la seguimos regando. Amén. Y aunque hagamos eso, ¿verdad? Aunque pequemos, una vez que ya eres salvo o que ya te arrepentiste o que ya pediste perdón al Señor o que ya el Señor está trabajando en tu vida y te está regenerando, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y es correcto. ¿Sí? Porque dice, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Nada puede separarte del amor de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni príncipes, ni potestades, ni nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si eres salvo, nada puede separarte del amor de Dios. Pero todos los días tienes una deuda con Dios. Todos los días tienes esa deuda. Él ya pagó, correcto. Pero tú cada día se te van las cabras. Cada día a las riegas, cada día pecas y como te dije, hasta sin darte cuenta. ¿Sí?
Estaba leyendo y yo me puse a leer y vi cuando Job hacía sacrificios, él hacía sacrificios para ponerse bien con Dios, hasta de sus hijos. ¿Y de qué decía? Por los pecados ocultos que no veo. ¿Sí? O sea que tenemos pecados ocultos que no podemos ver. Es por eso que estamos en deuda con Dios. Es por eso que tenemos que entender que le debemos a Dios, ¿verdad? Entonces, es una regla muy simple. Si todos los días pecamos, todos los días tenemos que pedir perdón. Sencillo. Por eso Dios puso la salida juntamente con la prueba. Cuando nosotros pecamos, dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando pecamos o que la regamos o que se nos van las cabras o que no sé cómo usted le quiera llamar, puede venir a los pies de Cristo todos los días. ¿Sí? Todos los días. Así como todos los días dice la Escritura aquí que todos danos el pan nuestro de cada día, también todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal, aunque no nos fijemos, aunque no nos demos cuenta. Que también tenemos una deuda espiritual. Ya dijimos que por naturaleza el ser humano nace con una deuda con Dios, simplemente por ser carne. ¿Sí? La carne está en contra del espíritu siempre. ¿Sí? Las cosas que el espíritu quiere hacer, la carne no quiere hacerlo. Entonces la carne es la que nos lleva a pecar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y vámonos, pecamos. Y vámonos, se nos van las cabras. ¿Sí? Y como les digo, es correcto que Jesucristo ya pagó por todo eso, pero estamos en deuda por las cosas que hacemos día con día. Entonces ya dijimos que por naturaleza el ser humano nace con esta deuda, ¿sí? Y como nacemos con esta deuda, ¿sí? ¿Cuál es la paga? ¿Sí? Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? O si quieres se lo pongo así, porque la paga de la deuda es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O también lo puede poner así, porque la paga del error es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O si quiere también lo puede poner así, porque la paga de la culpa es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Entonces usted puede aplicar todas las traducciones que usted quiera para deuda, pecado, error, culpa. Todo eso ya está pagado, pero todo eso es lo que seguimos haciendo. ¿Somos culpables? Sí, somos culpables. ¿Se nos van las cabras? Sí, se nos van las cabras. ¿Tratamos? Sí, tratamos. ¿Tratamos de no pecar? Sí, tratamos de no pecar. O a menos que usted peque deliberadamente. ¿Sí? Por lo tanto, hay una necesidad espiritual de saldar una deuda con Dios. Y nosotros así como somos, no tenemos el valor suficiente para pagarle a Dios por nuestros pecados, por nuestras deudas, por nuestros errores, por nuestras culpas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que ver a alguien que valga más que nosotros para que venga y pague eso que debemos nosotros. ¿Y quién es esta persona? Esta persona es el Señor Jesucristo, que vino a pagar lo que nosotros debíamos de pagar. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a pagar eso, la deuda se paga. Nosotros somos insuficientes. Somos insuficientes, no valemos tanto para pagar todo eso. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a sacrificarse por nosotros para que nosotros alcanzáramos a pagar esa deuda, para que nosotros alcanzáramos a pagar esa culpa, para que nosotros alcanzáramos a pagar ese error. Aleluya. Entonces, pero también debemos entender que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, que estamos aquí en este mundo. Entonces,
Es difícil no pecar. Es difícil, ¿sí? Si yo le digo a usted que yo no peco, yo soy mentiroso porque sí peco. Todos pecamos, no hay ni uno, no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Entonces no se ponga triste porque peca. ¿Sí? Claro, no estoy haciendo no le estoy dando permiso de que peque, ni estoy motivándolo a pecar. Claro que no. Le estoy enseñando que todos pecamos y todos podemos ir a arrepentirnos con el Señor para que nos perdone día a día. Así como el Señor le da día a día el pan de cada día y usted come todos los días, así usted peca todos los días. Entonces en la nochecita usted se puede arrepentir con el Señor y decir: Señor, perdóname por todos los pecados que hice hoy, porque tenemos esa deuda con Él. ¿Me está entendiendo o se lo vuelvo a explicar? Entonces, debemos entender que vivimos en el mundo caído y aunque hayamos sido salvos o salvados, necesitamos de la comunión con Dios y necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos estar en santidad. Y para poder estar en santidad, tenemos que arrepentirnos día con día. Es sencillo. Usted peca, usted se arrepiente y usted pide perdón. ¿Para qué? Para que se aplique la Escritura que dice: Señor, perdona nuestras ofensas. ¿Cuáles ofensas? Todas esas que le estoy diciendo. ¿Sí? Para que ya no diga el Padre Nuestro o ese pedazo así: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sí? No hace efecto en nuestra vida. La palabra no hace rema en nuestro corazón porque no entendemos lo que en realidad estamos declarando. ¿O sí? ¿Verdad que no? Yo lo he leído muchas veces y digo: wow. O sea, cada vez que yo leo, digo: wow, el Señor me enseña cada vez cosas más profundas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene uno que arrepentirse para en realidad poder perdonar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, nuestra vida es necesaria la santidad, y para la santidad tenemos que arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, pues no somos perfectos, ¿va? Estamos en un proceso de perfección, pero no somos perfectos. Aquel que venga y le diga que yo soy perfecto, que usted es perfecto, que él es perfecto, es un mentiroso. Porque no hay justo ni aún uno. Si hubiera uno perfecto y le diga: yo soy perfecto, yo nunca peco, es un mentiroso. Todos necesitamos arrepentirnos día con día. Todos necesitamos ponernos a cuentas con Dios día con día. ¿Para qué? Para ser más santos día con día, para santificarnos más día con día, para ser agradables a Dios día con día. Amén. Entonces, el proceso de santificación comienza en el momento de nuestra regeneración, y es necesario que para que este proceso continúe cabalmente, debemos arrepentirnos cada día de nuestros pecados y reconocer nuestra imperfección, reconocer que somos faltos, reconocer que se nos van las cabras, reconocer que no somos dignos, reconocer que no somos así como queremos ser, que con una bolita acá, una aureolita, que somos santos. Estamos en un proceso de santidad, ¿sí? Pero no somos santos, no somos perfectos, la regamos todavía. Por eso Dios puso a Jesucristo, para que cuando usted reconozca que peca, abogado tiene para con el Padre. Vaya con Dios y le diga: ¿sabes qué, Señor? La regué, perdóname. Y Él es justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Él es justo. Si usted viene a sus pies, Él lo va a perdonar, porque está escrito. Y Él no falta su palabra. Entonces, dice la Escritura: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Aquí aplica también la petición de perdón.
¿Qué es lo que estamos rogando en esta petición? Que nos perdone, ¿va? Perdona nuestras ofensas, perdona cuando la regamos, perdona cuando hacemos mal, perdona cuando pecamos. Y tenemos la confianza de poder llegar ante el Señor y decirle que nos perdone. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ya fue pagada por medio de Jesucristo. O sea que al momento de que usted llega y no tiene la confianza de decirle al Señor que lo perdone, entonces el sacrificio de Jesucristo es nulo en su vida. ¿Sí? Porque Dios nos da libre acceso. Haga de cuenta que usted va a subir por aquí. Entonces el que está en la puerta aquí es Jesucristo. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, no puede subir para arriba. Entonces usted tiene que tener la confianza, usted tiene que tener la certeza, usted tiene que tener la fe de que usted puede ir a los pies de Cristo y arrepentirse. Usted en su humanidad y yo en mi humanidad somos seres humanos que cometemos errores. Entonces por eso, porque cometemos errores, podemos acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. Y eso es el perdón que estamos pidiendo en esa oración. Perdona nuestras ofensas. Amén. Tenemos que entender aquí en la cabecita y aquí en el corazón que tenemos libre acceso al Padre. ¿Sí? Pero si usted no lo entiende, va a seguir pecando deliberadamente, o va a seguir sin pedir perdón, o va a seguir en su vida sin arrepentimiento. Amén. Como dice el dicho, ¿verdad? Como hemos dicho antes, nuestra deuda de pecado ha sido pagada por Cristo. Esto es para todos aquellos en los cuales ha habido un arrepentimiento genuino gracias a la obra redentora de Jesucristo. Y dice la Escritura, ¿verdad? Dice en el Salmo 32:1, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. 1 Juan 1:7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, sabemos que somos deudores, sabemos que la regamos, ¿sí? Sabemos que estamos mal, pero no es solo eso, es reconocerlo. Reconocer ante Dios para que Él pueda aplicar en su vida la redención, para que Dios pueda aplicar en su vida esa limpieza que tanto necesitamos. Amén. Y con esto no estoy haciendo, le digo, una apología de pecado, ni le estoy diciendo que tiene permiso para pecar. Pues que al cabo que Dios me perdona, voy a darle vuelo a la hilacha. O pues que al cabo que Dios me perdona, yo puedo hacer lo que me da la gana, nomás en la noche vengo y me arrepiento. Así no trabaja. ¿Sí? Esto es cuando usted se da cuenta que cometió pecado sin darse cuenta. No planearlo con alevosía, voy a pecar y luego voy a hacer esto y luego vengo y me arrepiento. Así no trabaja. ¿Sí? Así no trabaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, por su fruto lo conoceréis. Entonces, si Dios está trabajando en tu vida, está trabajando y te está regenerando, y tú sigues pecando y pecando y pecando, en realidad te arrepentiste. En realidad quieres cambiar tu vida. En realidad le entregaste tu vida a Dios. Están muy serios. No los estoy regañando, les estoy enseñando nada más. Les estoy enseñando ¿para qué? Para que ustedes tengan acceso al Padre. Les estoy enseñando ¿para qué? Para que ustedes cuando la rieguen o cuando cometan un error puedan acercarse al Padre a través de Jesucristo. Cuando ustedes reconozcan que la regan, que la regamos, porque pues yo también, como les digo, o sea, no somos perfectos. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos ponernos de rodillas y pedir perdón.
Entonces dice, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Nuestra necesidad de arrepentimiento es diaria. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen. Pero imagínese que usted tiene pecado y se oye la trompeta en la noche y el shofar y viene Cristo y arrebata su iglesia. Le preguntaba a mi niña el otro día eso. Le digo, si Cristo viene hoy, ¿te vas? Si Cristo viene esta noche, ¿te vas? Si Cristo viene esta noche, ¿te vas con Él esta noche? ¿Cuántos amenes? Si Cristo viene hoy, ¿te vas con Él esta noche? Amén. Esa es la pregunta de los 64,000. Si no estás listo, ¿qué te falta? Si no estás listo para irte, ¿qué te falta? Porque si estamos aquí, estamos por eso. Estamos en la iglesia por eso, porque estamos buscando que cuando Cristo venga nos lleve. Amén. Estamos esperando la resurrección si morimos. ¿Sí? Pero estamos en un punto en que Cristo puede venir esta noche y si no estás listo, aquí te vas a quedar. ¿Y cuál es el punto de que vengas y estemos jugando a la iglesia o a la iglesita? Dios quiere una persona de compromiso. Si Dios quiere a alguien que se aferre. Amén. Dios quiere a alguien que haga un verdadero compromiso, así como Jesucristo. Eso es el compromiso de morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así quiere Dios. Amén. Yo sé que es difícil, como te dije al principio. Es difícil, es muy difícil. Ser cristiano es algo bien difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que buscar la santidad día con día. Y eso es bien difícil. Eso es bien difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afuera, mira, afuera está bien bonito. Todos te invitan a hacer cosas que no debes hacer. Y ahí va uno y le llama a uno, sí le llama a uno, porque pues uno es carnita. Sí es carnita y todos los amigos lo hacen. Y todos los primos lo hacen, los tíos lo hacen, ¿por qué yo no? Sin embargo, nosotros somos separados para Cristo. ¿Sí? A nosotros Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para servirle. Antes de que naciéramos, Dios ya había dicho, órale Martincito, tú vas a estar ahí. Martincito, tú vas a predicar. Aunque yo no quería entrar a una iglesia nunca. Aunque mi mente estaba, no hombre, yo soy cristiano para nada. Y míreme ahorita, estoy compartiendo lo que Dios quiere que usted aprenda. Ese es el milagro que Dios puede hacer en su vida. Y usted me hubiera conocido y hubiera dicho, no hombre, ese vato para nada. Pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, necesitamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que en realidad podamos decir esto: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Reconocemos que tenemos deuda? Sí, reconocimos que tenemos deuda. ¿Sí? ¿Reconocemos que tenemos que hacer esa petición que nos perdone? Sí, tenemos que hacer esa petición de que Dios nos perdone. Pero aquí viene la parte más importante de lo que yo les quiero enseñar. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son nuestros deudores? Aquel que te ofendió es tu deudor. Aquel que te lastimó es tu deudor. Aquel que te hizo daño es tu deudor. Aquel que abusó de ti es tu deudor. Aquel que te dio droga es tu deudor. Aquel que te trató mal es tu deudor. No importa la relación que haya tenido contigo, si es tu tío, tu padre, tu amigo, tu vecino, alguien que no conociste, ese es tu deudor. ¿Es difícil perdonar? Sí, es difícil. Es muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces a uno lo lastiman tanto que el corazón se hace de piedra y uno se amarga la vida. Pero déjame decirte algo, déjame decirte que Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de que alguien te haya ofendido.
Dios no tiene la culpa que alguien te haya abusado. Dios no tiene la culpa de que alguien te haya injuriado. Dios no tiene la culpa de que te haya ido mal. Dios no tiene la culpa de que alguien te haya tratado mal. Dios no tiene la culpa de eso. Así es que, si Dios no tiene la culpa de eso, ¿por qué estás enojado con Dios? ¿Sí? Dios no tiene la culpa de lo que te pasó. Dios te está dando una solución. ¿Sí? Dios no tiene la culpa de que te haya ido mal en el trabajo. Dios no tiene la culpa de eso. ¿Sí? Dios no tiene la culpa que cuando estabas chiquito tu papá no te quería. Dios no tiene la culpa de que te divorciaste porque tu esposa se fue con otro. Dios no tiene la culpa de eso. ¿Sí? Dios no tiene la culpa que te nalgaban bien duro. Dios no tiene la culpa de eso. ¿Sí? Dios no tiene la culpa de que te hayan ofrecido drogas y te caíste en las drogas y apenas andas saliendo. O en el alcohol. Dios no tiene la culpa que te hayas quedado sin dinero. ¿Sí? O Dios no tiene la culpa que antes tenías mucho y ahora ya no tienes. Dios no tiene la culpa de eso. Porque yo pasé por ahí también. Sí, pero Dios no tiene la culpa de eso. Dios lo que quiere enseñarte es que apliques esta enseñanza a tu vida y puedas perdonar. ¿Para qué? Porque el guardar rencor, lo que único que va a hacer es causar que tu corazón se haga más duro todos los días. No puedes sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estás amargado. No puedes sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque no le das chance al Señor de que cambie tu corazón y te ponga uno de carne. Te sientes que las puedes todas, pero no las puedes. No puedes todo. Eres humano, eres de carne. Está duro aquí adentro. Y la palabra llega a tu vida y te hace mella en la cabeza, pero no llega a tu corazón porque la bloqueas. ¿Sí? La bloqueas, ¿para qué? Para que no llegue y para que no haga lo que tiene que hacer. Porque te sientes muy fuerte. Pero en realidad no estás fuerte. En realidad necesitas a Cristo. En realidad necesitas que Dios cambie tu vida. En realidad necesitas que Dios empiece a obrar en tu vida para que empieces a sentir eso que tienes que sentir. En realidad necesitas que el Espíritu Santo empiece a moverse en tu corazón. Entonces, nuestro deber es perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. ¿Por qué? Porque entendiendo que hemos sido perdonados y aunque no lo merecíamos y que ha sido por gracia, nuestro concepto de perdón cambia de acuerdo a la Biblia. ¿Es difícil pedir perdón? Sí, es muy difícil. Es muy difícil perdonar, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer que vengan y te den un golpe y te perdono, mijo? Es muy difícil. Si lo es. Y yo lo entiendo y Dios lo entiende también. ¿Sí? Acuérdate que Dios vino en la carne y Él pasó por todo lo que hemos pasado nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos el concepto de cómo vivir una vida en santidad. Para que nosotros entendamos lo que Dios quiere que entendamos. ¿Sí? No es nada más decir la oración del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Cuántas veces lo has dicho? Sin embargo, no te has puesto a pensar que tienes que perdonar a los demás para tú ser perdonado. ¿Cuántas veces has dicho esta oración sin perdonar a los demás, sin perdonar al que te ofendió, sin perdonar al que te lastimó? Sin embargo, tú quieres que Dios te perdone gratuitamente sin tú hacer nada por tu prójimo. Todos tenemos a alguien que nos ha lastimado, todos. Todos tenemos a alguien que nos ha herido. ¿Sí? Y a veces lo guardamos tanto así, que nos amargamos la vida. Y después ahí andamos con nuestra cara de limón. Que todo nos molesta, que no nos pueden decir pío porque ya estamos así como las hormiguitas cuando Lolo las tocas y se ponen así listas para picar. Pero Dios no quiere eso para tu vida.
Dios te trajo aquí, ¿para qué? Para que seas libre. Porque tú cuando otorgas el perdón, eres libre. Y es algo que tú tienes que entender. No es la persona que viene a pedirte perdón, es que tú le otorgas el perdón para que tú seas libre. ¿Sí? Para que se te quite la amargura de tu corazón. ¿Por qué? Porque mira, así como los puse ahorita que estaban así con la manita así, ¿por qué la bajaron? ¿Por qué la bajaron? Porque se cansaron, ¿va? No aguantaron, ¿va? Porque son débiles. ¿Sí? Porque se debilitan. ¿Por qué? Porque cada vez, aunque no tengas nada, la mano se te hace pesada y más pesada y más pesada y más pesada hasta que dices, no, pues ya estuvo. ¿Sí? Así es el rencor en tu corazón. ¿Sí? Así es la falta de perdón en tu corazón. Así es cuando tú tienes coraje contra alguien, lo traes aquí y lo estás cargando y lo estás cargando y lo estás cargando y te aguantas y te aguantas y te aguantas y te aguantas. Pero llega un momento en que ya no puedes con eso. Y es cuando explotas. Es cuando tú te quieres desquitar con tu familia. Es cuando tú te quieres desquitar con tus amigos. ¿Por qué? Porque no aguantas el rencor que sientes por alguien que te lastimó. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Nos dijo, así oren. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. Él ya sabía que íbamos a fallar, ya lo sabía. Por eso nos dejó ese pedacito ahí, para que nosotros lo aplicáramos a nuestra vida. No nada más leerlo, no nada más recitarlo, no nada más rezarlo. Entonces debemos extender nuestro perdón hacia los demás. ¿Para qué? Para que nos perdonen a nosotros también. ¿Sí? Hay que ser justos, ¿verdad? Hay que ser justos. No nada más que, ay Señor, perdóname, perdóname. Ay, yo lo odio. Así no aplica. Así no aplica. Nos estamos haciendo tontos. ¿Sí? Nos estamos así tratando de engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que aplicar lo que dice la palabra. Y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo que dice, ¿sí? Cuando estaban crucificando, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? El mismo Esteban, cuando lo estaban apedreando, les dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Así tú también tienes que seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuando alguien te lastimó, Señor, perdónalo. ¿Sí? Porque si no lo perdonas, el que se va a amargar eres tú. ¿Sí? Tú quieres que se envenene, pero tú te estás tomando el veneno. Y así no aplica. Lo que aplica es que tú sueltes el perdón para que tú puedas ser libre, para que tú estés ligero, para que tú ya no te canses de cargar eso que traes en tu corazón. ¿Sí? Y este es el primer domingo del año, ¿sí? Y el Señor quiere que tú entres ligero, que tú entres sin carga, que tú entres en este año sin peso que te agobie, que tú entres en este año sin rencores, sin remordimientos, sin nada que afecte tu vida, para que tú puedas servirle como Él quiere que le sirvas. Y te digo, no es un regaño, es una enseñanza que tú puedes aplicar a tu vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo, yo soy humano, yo la riego, yo también me he guardado mis rencores también, y es duro soltar el perdón, sí lo es. Y tú dices, pero ¿por qué lo voy a perdonar? No se lo merece. Entonces tú te vas y dices, y yo merecía que el Señor Jesús me perdonara. Ups. Sí, yo decía, no merece mi perdón. Pero el Señor te habla y te dice, ¿y tú? ¿Y tú mereces el perdón? ¿Y tú mereces que yo te perdone? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Es duro? Sí es, por eso les dije, está pesado y está duro. Es duro perdonar. Sí, pero uno nomás lo ve de aquí para allá. Y, este me hizo esto. No vale la pena ni hablarle. ¿Sí? Es duro perdonar. ¿Sí?
Pero cuando uno se pone en el lugar, ¿sí? Imagínese todo lo malo que usted ha hecho, ¿sí? Todo lo terrible que usted era. ¿Ya se acordó o se lo recuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo era, va? ¿Y merecía perdón? No merecía. ¿Sí? Y menos yo. ¿Sí? Menos yo que yo decía que ya no tenía remedio. Menos yo que yo decía que yo nunca iba a entrar a una iglesia. Menos yo que yo decía que yo no quería saber nada de Dios. ¿Sí? Sin embargo, Dios tuvo misericordia y aquí estoy. Amén. Así Dios tiene misericordia de usted, y para que usted pueda también reconocer que Jesucristo es el Señor que puede cambiar su vida. Para que usted pueda reconocer que por medio de Cristo usted puede otorgar el perdón a otras personas. Para que usted pueda reconocer que por medio de Jesucristo usted puede ser ejemplo como Cristo de enseñarle el perdón a esa persona que lo lastimó. Amén. Póngase de pie. Entonces, si reconocemos que hemos sido ya perdonados, si Jesucristo ya pagó nuestra deuda, si Dios en su infinita misericordia, sin merecerlo nosotros, dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros perdonar a esa persona que nos lastimó, que a lo mejor ya ni está, a lo mejor ya ni la ve uno, a lo mejor ya se quedó allá en nuestro país, o a lo mejor ya está allá donde se devuelve el aire? Sin embargo, nosotros aún tenemos ese rencor en nuestro corazón. Entonces, yo quiero invitarte a invitarlo, que si se quiere poner con Dios, mire, puede venir aquí y perdonarlo, decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo perdono a Pancho porque me lastimó. O sea, ya no quiero tener eso en mi corazón. ¿Sí? Ya no quiero sentir ese rencor, ya no quiero sentir ese odio. Si puede pasar aquí, podemos orar por usted también.